Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por acompañarme, dejarse acompañar. Aquí estamos, esto es Canarias Radio, esto es Canarias Mi Mundo, y hoy vamos a hablar con un músico electrónico. Vamos a conocer de su evolución, vamos a conocer del momento artístico y creativo en el que se encuentra, y vamos a hacerlo en un ambiente distendido que espero que sea también de tu agrado. Hoy hablamos con Manolo Rodríguez. Manolo Rodríguez. Dice Silvio Rodríguez, a quien por cierto tú conoces personalmente porque hiciste una producción musical en finales de los 90 con él, aquí en Santa Cruz de Tenerife, que al hombre hay que conocerlo, hay que verlo, hay que estudiarlo en su momento, en su tiempo. Y ese tiempo es el que me llama la atención y me intriga saber en qué momento de tu vida artística te encuentras en este instante. Pues mira, Alexis, ahora mismo ando, digamos, podríamos decir en una especie de momento barbecho, ¿no? De recopilar información, de buscar caminos nuevos, quizás incluso para llegar al mismo sitio, pero atenderlos de otra manera. Bueno, después de este trabajo que acabo de presentar, de 3 álbumes, pues claro, yo creo que me queda un poquito vacío en cuanto a lo que es material y producción musical. Pero sí que es verdad que eso me ha hecho, digamos, reflexionar o dar un pasito más hacia adelante sobre esa reflexión. Y bueno, y veo que hay caminos ahí por donde transitar lentamente, ¿eh? Tú sabes que esto de la música se cuece a fuego lento. A fuego lento, a pesar de que hay una presión ahí brutal del entorno, que parece que tenemos que estar sacando cosas nuevas casi diariamente. Por lo menos, no sé si es por la edad o por incapacidad, pero para mí es imposible. Necesito que esté todo a fueguito bastante lento. Sí. Vamos a hablar de la importancia de los instrumentos, porque a fin de cuentas el instrumento es el medio con el que el músico se expresa. Y tú has tenido distintos instrumentos a lo largo de tu vida y sigues teniendo incluso algunos de muy reciente creación. Sí. ¿Qué le aporta al músico? En tu caso concretamente, ¿cómo crees que te condiciona, te limita o te amplía, según qué casos, el espectro creativo, el hecho de utilizar un instrumento u otro? Tú, que has variado tu instrumento a lo largo de tu historia musical. Sí. Hombre, a ver, digamos, el funcionamiento, el mecanismo que hace que se relacionen un instrumento, digamos, vamos a llamarlo tradicional, no se llama lo tradicional, acústico, una guitarra, un piano, un acordeón, una pandereta, un pandero, la propia voz. Bueno, la propia voz quizás hay otro tipo de relación, pero se genera una relación totalmente diferente a la que yo, por ejemplo, estoy viviendo ahora, que es una relación con un instrumento que he tenido y que estoy creando y tendré que crear yo. Es decir, es un instrumento en el que es puro reflejo de lo que soy yo. El otro instrumento siempre, y eso ya lo hemos hablado algunas veces, una guitarra, cuando vas te compras una guitarra, bueno, la puedes tunear, le puedes cambiar las pastillas, le puedes cambiar las cuerdas, le puedes cambiar muchas cosas, pero pues tiene las cuerdas que tiene, el número de cuerdas que tiene. Un instrumento construido por uno mismo desde el punto de vista, desde la programación, desde el punto de vista digital, por un lado te da la posibilidad de imaginar, ¿vale? Que eso para mí me parece muy atractivo, o sea, te da la posibilidad de imaginar, es decir, ¿qué puedo crear yo? Pero también no nos podemos engañar, esa imaginación viene acotada por tu propio conocimiento, por tus propias ideas, por tu propia idiosincrasia estética, ¿vale? Y eso al igual, en vez de ser algo que te pueda expandir, lo que puede ser es una limitación, ¿no? Entonces, el instrumento cuando cuando lo tienes que construir tú, en realidad es un espejo de lo que tú eres. Es complicado que aparezca un dispositivo que diga, anda, mira lo que hace esto, de manera espontánea, porque es imposible, porque tú más o menos tienes que prever para después prever, digamos, de manera teórica, para después sentarte y empezar a programar lo que quieres, ¿no? Y donde quizás el resultado, lo que sí
eso es en común en todas las artes y en todos los procesos artísticos. Es que quizás el resultado nunca es el que tú esperabas, ¿no? O sea, no llegas nunca, no es 2 y 2 son 4, ¿no? Sino 2 y 2 y te sale 4 con 1. Bueno, vale, pues lo aceptas o lo borras y trabajas hasta que llegues al 4.0, ¿no? En ese sentido, ¿en qué ha cambiado tu música a lo largo de los años en función del instrumento que has ido utilizando? Hay una parte que es, digamos, lo que podríamos llamar la identidad, que yo creo que eso siempre está ahí. Alguien que creo que fue Wade Matthews hace muy poco me dijo que nosotros somos lo que no podemos evitar. Y es una frase muy bonita, es decir, en ese sentido hay cosas que no podemos evitar hacer, que somos nosotros mismos, y eso pues lo haría con el laúd cuando era pequeño, con el acordeón, con la guitarra y ahora con el instrumento digital, ¿no? Con la programación. Pero sí que es verdad que obviamente quizás cuando vas buscando algo, sí que es verdad, cuando vas buscando una estética en concreto y accedes a través de un instrumento digital, sí que es verdad que obviamente ya simplemente por el material musical que usas cambia absolutamente, ¿no? O sea que el músico no cambia, pero sus creaciones sí. Claro, sí. Sí, aunque yo... Y esto quizás es de un reciente descubrimiento, que me estoy dando cuenta que los que hacemos música no debemos empeñarnos mucho en buscarnos a nosotros mismos en la música. No creo que en el fondo seamos un reflejo, o sea, que la música nuestra sea un reflejo nuestro. Es un reflejo de otras cosas nuestras, pero no de nosotros mismos, ¿sabes? Porque a veces uno busca esa identidad y ahí donde estoy yo, y quizás, bueno, por lo menos yo nunca lo he conseguido encontrar, ese soy yo, ese no soy yo, pero es verdad que la gente que te conoce y te escucha dice, tú sí que estás ahí. Vale, pero es una cosa que nosotros ni siquiera somos capaces de controlar, no podemos reconocernos nosotros mismos, los que la hacemos, ¿no? Distinta sensación te producirá, entiendo, repasar tu discografía. Ahora que has invertido tiempo en ordenarla digitalmente, porque es un formato del que tenemos que hablar ahora en profundidad, si te parece. ¿Qué sensación tienes cuando has ordenado tu discografía y has visto cada una de esas portadas y secuencialmente, temporalmente ordenadas, cronológicamente quería decir ordenadas? ¿Qué sensaciones has experimentado? Porque eso ha sido un trabajo interno, ¿no? Diría yo, ¿no? Y me imagino que cargado de descubrimientos personales, ¿no? Sí. A ver, hay una palabra que para mí, aunque parezca mentira, es satisfacción, de verdad. O sea, satisfacción quizás no desde el punto de vista vanidoso de decir que bien lo he hecho siempre, porque eso puede ser hasta casi lo contrario, pero sí es verdad que cuando es verdad que haces ese orden, ves el trabajo, y además dices tú, a ver, cuando dices esto solo tenía 24 años, ¿no? Y empiezas a los 25, y a los 26, y a los 28, y a los 30. A los 24 me estás hablando del Freak, de tu primer disco. Bueno, incluso colaboraciones anteriores, sí. Bueno, okay, sí, en colaboraciones anteriores, lo que contabas, por ejemplo, de Tríptico, ¿no? Con nuestro amigo Alberto Cañete, Inés, y con Silvio, ¿no? Que había participado. Y ya mi primer disco, que fue como yo tenía 30 años, claro, 30 años en la música, eres un niño. O sea, eres un niño todavía, ¿no? Y un niño desde el punto de vista artístico, ¿no? Pero se escuchan ideas, se escuchan intenciones, y también me gusta rememorar y escuchar a los compañeros que tenía en esa época. Mira cómo tocaba fulanito en esto, cómo tocaba fulanito, cómo se metían dentro de la idea que era mía, ¿no? Cómo interpretaban una idea mía y cómo yo pensaba que iba a sonar, cómo la interpretaba otra. Esos primeros descubrimientos se pueden quedar simplemente en recuerdos si no hay nada tangible, ¿no? Si no sacas... Por eso la necesidad de cualquier creador de dejar plasmado lo que es su proceso, ¿no? No de una manera como muchas veces veo ahora que... bueno, no es que lo critique, pero sí que es verdad que no lo entiendo. Es decir, mostrarme el proceso día a día, a mí como espectador no me ofreces nada. Porque de hoy para mañana o de la semana que viene, de hoy para el siguiente jueves, no me vas a no creo que ningún artista aporte nada nuevo, y no creo que haya que estar sacando un disco
cada 3 o 4 días. Estás hablando de la política actual del single. Claro. Un temita y para adelante. Claro. Eso entiendo yo que tiene que obedecer más a criterios comerciales, es decir, a ganar dinero, pero no para mostrar nada nuevo, ¿no? Porque yo creo que los procesos artísticos, yo creo que cualquier proceso que necesite un tiempo, necesitas ver, digamos, el cambio de verdad. No puede... Pero también es verdad que la producción, cuando tú empezaste en el mundo de la música a producirla, ha variado mucho, no, muchísimo. Una barbaridad. Y entiendo que al ordenar toda esa discografía tuya para digitalizarla, bueno, mira, aquí tenemos un elemento novedoso en tu carrera, casi por lo que te entiendo has revivido el proceso creativo de cada uno de esos discos que llevaba tiempo y tiempo en cada caso, en algunos años, ¿no? Efectivamente. Claro, todo... Es verdad que, claro, la tecnología se ha abaratado muchísimo, se ha domesticado muchísimo, es decir, podemos tener en nuestra casa por 1.000 euros, podemos tener algo que hace 25 años costaba 3-4 millones de pesetas, o sea, 12.000 euros al cambio, o sea, es que es una barbaridad. Pero claro, eso puede ser una trampa, es decir, si yo puedo hacer un disco con calidad cada día, pues lo hago. Bueno, ya, vale, pero seguimos hablando de lo mismo. Seguimos hablando de ese proceso personal que acompaña o que es esencial, que es la esencia de cualquier acto artístico. Ya después, como lo llevamos a cabo, es verdad que nos ahorra muchísimo, ¿no? En mi caso, este evento, digamos, que nos ocupa hoy aquí, que es presentar el nuevo trabajo, pues obviamente es un claro ejemplo, ¿no? No tuve que ir a un estudio de grabación, no necesité aparatos convertidores de millones o sea, de decenas de miles de euros, ¿no? Lo puedo hacer en casa, además, con toda la garantía de que suene igual que cualquier disco en una plataforma, Spotify o en iTunes, o sea, no hay diferencia, ¿no? La última producción física, si no me falla la memoria, es Universo Manrique, ¿no? Sí. Sí. Una actuación sí. que queda reflejada en este disco, sí. y en la que estuvo implicado el Centro Atlántico de Arte Moderno, donde tuviste la oportunidad el CAM, sí. Sí. Donde tuviste la oportunidad de ponerte sobre la mesa, nunca mejor dicho, con tu síntesis digital, que sí. Sí. No sé si catalogar síntesis digital como tu instrumento o tu lenguaje, tal vez. Sí, es la metodología por la cual se... Y después de eso, llegó la pandemia. Sí. Entró como un rompehielo y hasta hace escasamente un mes y medio aproximadamente, tú estabas, artísticamente hablando, desaparecido como casi todo el mundo, ¿no? Claro. O todo el mundo que se dedica a esta disciplina. Sí. Y de repente te apareces nuevamente con 3 discos. Claro. Secuencialmente ordenados y que son fruto también de ese trabajo que se hizo durante la pandemia y que ya te había hecho también en trabajos anteriores, ¿no? Tengo la sensación de que la pandemia a ti te ha servido para reordenarte. Sí. Sacar unas conclusiones que las has, y lo digo con intención, parametrizado en 3 discos, por llamar música paramétrica en español, volumen A, B y C. Y al final no sé con qué sensación te has quedado a la hora de pasar de El Desierto a 3 discos que además nacen dentro del marco digital, exclusivamente, porque en principio no hay fabricación no hay previsto ni tan siquiera, ¿no? No. 3 discos con un diseño básico, minimalista, vamos a decir, con un nombre sugerente, con un nombre artístico tuyo como M2R, ¿no? En fin, ¿qué te pasó? Sí. ¿En qué momento hubo un punto de inflexión? hay mucho contenido en la pregunta. Son muchas preguntas. Sí, son muchas preguntas. Bueno, lo dejamos en Universo Manrique, pandemia, 3 discos exclusivamente digitales. Sí. ¿Qué pasó? A ver, en principio te cuento lo de el evento con lo de Manrique. La historia fue que el CAM, en concreto Paco Rosique, un pintor, es un artista plástico que reside en Las Palmas y también pues brega en estas cosas de arte sonoro y tal, y es un tipo con muchísima sensibilidad. Pues me invita a
unas jornadas que se hacen en torno al centenario de Manrique, al centenario, lo que hubiera sido el centenario de César Manrique. Y entonces me propone hacer una obra para este evento. Y entonces lo que me propongo, claro, yo de Manrique honestamente, a ver, quizás conozco lo que conocemos todos, pero es verdad que no había sido un artista en el que yo me había dado por profundizar. No había profundizado. ¿Sabes? Claro, pero sí que es verdad que había una conexión, que es Lanzarote. O sea, mi madre es de Lanzarote. Bueno, a ella le dedicas el disco. Efectivamente. A Tinita, como a mí me gusta llamarla. Efectivamente, ¿no? A mi madre Tinita. Tina, exactamente. Y recuerdo hablar por teléfono con Paco y decirle, mira, es que quizás lo que más recuerdo, lo que más me impregna de Manrique era ver ese contraste. A ver, es una reflexión obviamente de mayor. Yo la primera vez que fui con 9 años. Pero había un contraste entre esas estatuas que veía yo de pequeñito y lo que era, por ejemplo, la playa del Reducto. La playa del Reducto era solo había un hotel, el que sigue grande, el Gran Hotel ese, pero la playa del Reducto no tiene absolutamente nada que ver en los años, principios de los 80, con lo que es ahora, obviamente. Eso era un desierto. Y Lanzarote era lo mismo, era mucho más parecido a Fuerteventura. Entonces ibas con el coche y de repente te encontrabas con el monumento al campesino. O sea, el contraste era... además es lo que recuerdo, fíjate. Y entonces ese contraste de algo que a mí me parecía como raro, con algo que después era todo casi piedra y 4 casitas, encaladas y no sé cuánto. Y entonces, fíjate que Manrique siempre ha sido un tipo convulso en muchas partes de su vida. Pero es verdad que a mí lo que me proporcionaba era calma, era sosiego, tranquilidad. Y así fue un poco la obra. La obra es una obra hecha con Max MSP y otro programa de código que se llama Sony Pi, que son los que estoy usando ahora en directo, y fue interpretada en directo. Y entonces Paco me dijo, oye, si lo grabamos, el CAM podría hacer una edición con la grabación en directo. Y efectivamente así se hizo. Lo que pasa es que llegó la pandemia y se paralizó todo. Obviamente se paralizaron las fábricas, se paralizó todo. Y el disco salió después de la pandemia. Entonces, en la pandemia sí que es verdad que pasa, yo creo que nos pasó a todos. O sea, el parón ese que nadie se esperaba, ¿no? Y el hecho de sentir que, bueno, pues como cualquier artista tenía sus fechas, aparece como una especie de, por un lado, una necesidad de seguir mostrando cosas, ¿no? Pero como eso se para, ¿qué es lo que aparece? Pues yo creo que se ha hablado con muchos músicos y les ha pasado lo mismo. Es una necesidad de hacer, pues bueno, eso, una recapitulación de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y en ese sentido empecé a revisar ya no solo lo que había hecho para Universo Manrique, sino las cositas que yo había grabado en casa. Y entonces, bueno, pues empiezo a sacar, empiezo a tener una relación con el instrumento desde el punto de vista de su anatomía, que es el entorno digital, que eso es un poco lo que a mí me empieza a cuestionar qué es lo que de verdad tengo en la mano, ¿no? ¿Qué tengo en la mano? No tengo un instrumento físico, tengo un instrumento que se mueve según me mueva yo, es decir, hay cosas que de repente me dejan de funcionar y puede ser que ese, dispositivo desaparezca, aparecen cosas nuevas y entonces empiezo a darme... Todo esto, fíjate, la idea de Parametric Music me aparece en Instagram. En Instagram hay una empresa que se llama Arquitectura Paramétrica, ¿vale? Parametric Architecture. Y se trata de... los tipos van cogiendo, modelos arquitectónicos que ya tienen que ver, no con el ámbito de la matemática, de la calculadora, sino el computacional, es decir, el entorno computacional que puede sacar 400 decimales de una operación y las puedes usar. Eso en arquitectura, ¿qué supone? Que pueden llegar a ser modelos, pues bueno, las típicas, los edificios estos que vemos de Dubái, que parece que son imposibles de que se puedan mantener, que generan unas curvas
que antes era imposible de resolver este tipo de situaciones, y que tiene que ver, todo ese movimiento tiene que ver con una manera de organizar la información que a su vez tiene que ver con la informática, digamos, con el cómputo, ¿no? Que te puede ofrecer un ordenador y que sería incapaz de llevarlo a cabo un humano. ¿Qué es lo que pasa con la música? Que en realidad estamos haciendo lo mismo. Es decir, estamos trabajando con un número, y entonces lo que me planteé es, a ver, tengo en la mano un instrumento que he construido yo, pero ese instrumento tiene, digamos, la parte física, es una calculadora. Y debería aprender a sacarle más partido a esa calculadora, ¿vale? Para saber exactamente hasta dónde puedo llegar yo musicalmente. Entonces empiezo a darme cuenta que es verdad que, sobre todo, por ejemplo, con Sonic Pi, que es un programa de código, donde yo escribo, digamos, para que lo entendamos, podamos pensar más casi como una partitura que se puede cambiar a tiempo real, ¿no? Yo puedo tocar, digamos, con la partitura que ya empieza a sonar, pero yo tengo que empezar a hacer cambios para que vaya evolucionando. Me empiezo a dar cuenta que si yo voy eligiendo parámetros, esos parámetros aplicados a diferentes opciones de lo que es la programación, pueden hacer que la música vaya a un sitio a otro de manera conjunta, ¿vale? Por ejemplo, sé que suena un poco abstracto, pero si yo, por ejemplo, elijo el número 1, ¿vale? Y yo le digo, el 1 tiene que afectar en tal momento a un volumen, a un paneo, que es izquierda o derecha, y al sostén, o sea, que se alargue un sonido tanto, ¿vale? Cada uno va a significar una cosa diferente, y cuando ese aparezca ese 1 va a hacer cosas diferentes en eso, pero es verdad que va a haber una unidad, nunca mejor dicho con el 1, va a haber una unidad bastante, digamos, es un poco abstracto, está un poquito detrás, o sea, se ve bastante escondido, pero es verdad que coge o por lo menos quiero yo pensar así, coge, digamos, una sensación de concreción, ¿no? Entonces, bueno, ya esto ahora me está viniendo a la mente que quizás esto ya pudo haber pasado también, por ejemplo, con el serialismo, con el cual se jugaba con el orden de las notas y supuestamente generaba, ¿no? Digo supuestamente, me perdonen los serialistas, pero ya como esto está discutido, se ha discutido ya si de verdad funcionaba o no, o nosotros queríamos hacer que funcionara, ¿no? Pues un poco con esto funciona igual. Entonces, en la pandemia comienzo a modo de práctica a grabarme todos los días, ¿vale? Comienzo a grabarme todos los días y hacer sesiones de improvisación en directo, digamos, mis casquitos, pum, le daba al rec y me ponía a tocar un rato y guardaba el archivo. Cuando acaba la pandemia, esto como práctica, digamos, instrumental, lo sigo haciendo durante un año, ¿vale? Y yo, del 2020 al 2021, y cojo la carpeta esa y la guardo. Y ya, digamos, entrado a principio de año, sí, en noviembre del año pasado, me llama por teléfono un comisario, que es el Álvaro Fominaya, que era el director del Centro de Arte Contemporáneo de Andalucía, que estaba comisariando un festival, un circuito de arte sonoro que organizaba el TEA con Gilberto González. Uh-huh. Entonces me propone pues simplemente realizar un concierto y hacer una obra para ese concierto. Con lo que tiras de la carpeta. Efectivamente, pero además fue súper bonito porque él me pregunta, ¿qué está? Porque yo estaba metido en muchos eventos, tenía mucho trabajo y le dije, lo que no puedo comenzar ahora es si tú me propones el tema, porque era un mes vista o un mes y medio vista. Digo, para mí sí que iba a ser imposible empezar a generar algo que tú me propongas, ¿no? Como comisario. Y recuerdo que nos vimos en el Parque García Sanabria y me pregunta, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué es lo que te interesa a ti ahora? Entonces le conté esta historia y me dijo, perfecto, eso es lo que quiero escuchar. Entonces, bueno, me sirvió un poco para hacer resumen, digamos, de todas las ideas alrededor de todo esto que yo estaba creando, que por ahora no era sino simplemente ideas en la cabeza, ir probando cositas, a concretarlos en una pieza de 1 hora, de 40 minutos, una cosa así, ¿vale? Y esa pieza es la que te da la medida, o la idea, o la pista, para plantearte sacar un disco. Efectivamente. Desde, hombre, ya no estábamos encerrados, pero sí desde ese encierro artístico en el que
prácticamente todo el mundo se vio abocado durante 2 años y del que estamos empezando ahora parece a salir, ¿no? A salir, sí. O sea, ese fue el detonante. Sí. Y a partir de ahí, ¿por qué decides hacer 3 volúmenes, no 1, no 2? ¿Por Claro. qué son 3? Simplemente porque en realidad comienzo a escuchar las grabaciones y a hacer divisiones. Cojo 3 carpetitas, bueno, cojo en principio una carpeta y empiezo a poner primero, digamos, el material que más me gustaba, que me parecía atractivo. Y entonces cuando acabé con esa selección, encuentro, digamos, 3 maneras de acceder diferente al material musical. Una, que es, digamos, el primer disco. Una que se concretó en el primer disco, que son, primero, algunas piezas que ya tenía antiguas, que pertenecen también a este concepto que te voy a contar ahora, y después encuentro como una especie de... son composiciones o temas, o son improvisaciones que tienen que ver más con el discurso tradicional. Es decir, puedes distinguir más una melodía, puedes distinguir más una armonía. Bueno, le pongo comillas porque es verdad que no me hagas analizar funcionalmente 251 porque no lo hay. Si estás buscando un 251... No, yo no estoy buscando nada. no lo vas a encontrar, espero. Pero sí que es verdad que de repente hay material que por el azar, porque es por el azar numérico, aparecen hasta sensaciones tonales, Hay una pieza, no recuerdo cómo se llama, Eavesdropper creo que se llamaba, la titulé. Quiere decir algo así como el voyeur con el oído. Es una palabra inglesa que en español no tenemos, creo que no tenemos una traducción. Y hay ciertas sensaciones tonales incluso, ¿no? Entonces eso los puse en una carpetita. Sigo escuchando los temas y veo que hay otras 2 maneras de tratar el material. Una, desde el punto de vista de lo que se llaman de láminas, es decir, tú vas creando el sonido poniendo una lámina, o sea, un sonido encima de otro, ¿vale? Y con la condición de que cada lámina, cada capa, vaya aportando una característica sónica, tímbrica, diferente, pero que sigas escuchando un sonido. Claro, cuando escuchas la música, oyes, digamos, una cosa sola. Pero es verdad que esa cosa sola se mueve interiormente muchísimo, porque en realidad no hay una, hay 6 a lo mejor. Y cada 6 yo puedo ir moviendo, digamos, esos parámetros para que cada característica vaya cogiendo protagonismo, se evolucione, desaparezca, vaya cogiendo, se ponga por encima, por debajo, bueno. Y eso es, digamos, lo que se llama un proceso laminal, que sería creo que es el segundo. Y el tercero es que es una selección de piezas que encontré en las que comencé a trabajar. En vez de, digamos, ir creando láminas, lo que hice fue crear una masa, digamos, de sonido. Y esa masa de sonido lo que me proponía desde el punto de esa manera que ya he contado, digamos, moviendo los parámetros todos a la vez, que esa masa se moviera, pero se moviera de una vez, ¿vale? Ahí ya es, digamos, el efecto contrario. Es una cosa sola, pero que se mueve mucho, ¿no? Es como una masa. Yo la veo, digamos, como una nube, ¿no? Que va caminando y desapareciendo, se convierte en otra cosa, pero es un trabajo de masas, ¿no? Y entonces ya con estas 3 temáticas, bueno, pues se me ocurrió editar un disco. Bueno, 1 no, 3. Bueno, editar un trabajo, perdón. Un trabajo, disculpa. No hay ninguna cosa compuesta, ni tocada o interpretada, es profeso para estos discos, aunque todas las piezas son fruto de un momento de actuación en privado y de improvisación. Sí. No de composición. La mayoría son improvisaciones, improvisaciones. El primer disco sí que es verdad que aquí hay una discusión, como siempre, en la que podemos discutir composición e improvisación. ¿Por qué? Porque el primer disco sí que es verdad que son extractos cortados. Es decir, por ejemplo, cogía una improvisación que me gustaba y de repente le ponía un pedacito, solapaba otra improvisación que decía, mira, esto le viene... ¿sabes? Y que generaba una composición, con lo cual... parece casi una composición, claro, a base de improvisación. Efectivamente, ¿no? O sea, el material eran improvisaciones, pero los otros simplemente son, cogía los temas que grabé, un fade-in para que no quedara... Para que no entrara a saco. Para que no entrara a saco, y algunas veces los quité y entraba a saco, y los finales algunos hice un fade-out,
o acababa saco, punto. Manolo, ¿cuántas horas de música tenías en esas carpetas? Había 150 temas grabados, muchacho. Sí, pero no me hables de temas, háblame de horas. Hay temas que... minutos. Hay temas que eran 17 minutos, 20 minutos, 40 minutos, 6 minutos, 4 minutos. O sea, de que estamos hablando entonces de... Decenas y decenas de horas, ¿eh? Pero tú para elegir el material tuviste que primero hacerlo y luego, conociéndote como te conozco, escuchártela. Sí. Pues mira, te comento. Una de las cosas que quise probarme a mí mismo, ya esto tiene más que ver con las manías que tiene uno y con... es aprender a elegir, por ejemplo, este tipo de cosas, a hacerlo mucho más rápido de lo que yo lo hacía antes. Es decir, yo he estado con discos, yo recuerdo, por ejemplo, Instantáneas, Instantáneas, que fue un disco que era un disco de acústica, acabaron siendo 16 temas, pero había como 40 temas, ¿vale? Te has ido de un tajo al año 2012, ¿eh? Sí, el 2012, sí. Pero es que recuerdo ese sufrimiento especialmente, porque tardé 9 meses en elegir. Cuando esto estabas con la guitarra. Con la guitarra acústica, sí, con la Gibson, con la antigua, sí. Sí. Tardé 9 meses, Alexis, en elegir 16 temas. Con lo que habías grabado no sé cuántas horas. No muchas, eran menos temas, pero claro, era la obsesión de, venga, no, tengo que elegir los mejores. Entonces, yo llegaba por la noche, que solía hacer un trabajito de 2 horas, 2 horas y media, me sentaba con un papel, o algunas se lo hacían en iTunes y le ponía corazoncitos, venga, 2 corazoncitos, una cruz, esto no vale, tan. Al día siguiente, al que le había puesto 2 corazones le ponía 2 cruces, al que lo había eliminado le ponía un corazón, y así me pasé 9 meses lo menos. O sea que tus discos, por lo menos los que has producido tú por tu cuenta en tu soledad, son una auténtica tortura. Tortura, sí. Visto desde un punto de vista, sí, ¿no? lo fueron. Entonces esto me propuse, cambiar el método. Un poco lo que te contaba antes, llegar al mismo sitio, pero que no hubiera, ¿sabes?, tanto sufrimiento, ¿no? O sea, tanto... No, y a lo mejor no solo sufrimiento, que, a ver, sarna con sufrimiento gusto no pica, ¿no? Exactamente. Vale, de acuerdo, estamos de acuerdo en eso, pero tampoco es que nos sobre mucho tiempo. No es que te esté llamando viejo porque somos de la misma quinta, pero tampoco es que tengamos el tiempo como para hacer un tema y escucharlo 3000 veces, claro. ¿no? Digo yo. Claro. Sé, ¿no? No, y que al igual tiene más que ver con propias limitaciones de uno, de ser un poco, de ser excesivamente exigente, y al igual eso no se convierte en productividad, sino todo lo contrario. Esa exigencia me imagino que será fruto de las inseguridades a la hora de haber cambiado un instrumento y de estar en un pantano distinto, ¿no? Sí. Al que dominas a la perfección, que es el mundo de la guitarra. Claro. Porque llevas toda la vida con eso, ¿no? Claro. Y con las armonías tradicionales, vamos a decir, Claro. y con todas las formaciones tradicionales, acústicas, bueno, yo creo que se nos entiende. Sí, por supuesto. De repente me imagino que ha supuesto este cambio de instrumento, que ya llevas tiempo. Empezaste cambiando la manera de contar el discurso, cambiaste el discurso y de repente cambiaste el mecanismo con el que dabas el discurso. Efectivamente. Con lo que ha tenido que ser necesariamente una experiencia vital demoledora en aspectos positivos y en aspectos negativos, ¿no? Sí, y esto en realidad lo voy descubriendo poco a poco, porque cuando aparece la necesidad. Ayer escuchaba precisamente una entrevista que le hacías a Pancho Amat, al tresista, y yo creo que en los primeros 5 minutos de la entrevista ustedes ya hablaban de la música como una necesidad, y a mí me pareció curioso porque es que para nosotros en el fondo es una necesidad de que la música sea, y eso al primero que se lo escuché, bueno, se lo leí, fue Manolo Millares. Vaya. Manolo Millares decía que si el arte no era útil, no era arte, ¿no? Entonces te das cuenta que tú tienes una necesidad de seguir siendo útil con lo que tienes en la cabeza, y te das cuenta que por lo que sea, porque es algo absolutamente personal e intransferible, ese instrumento no me servía, ¿vale? No digo que no sirva. No, imagínate si hay guitarristas. No te servía a ti para lo que tú querías contar. De todas maneras, abro un paréntesis. Ya tú llevabas unos años utilizando la guitarra de una forma atípica. Claro. Ya estabas buscando, ya estabas buscando otro, bueno, no sé si es otro lenguaje, pero desde luego otra manera de hablar, musicalmente seguro, ¿no? Sí. Con lo que la irrupción de la electrónica supuso darte el manojo de llaves, ¿no? Sí. Digo yo. Sí. Tú piensas que
digamos, mi viaje personal en todo esto en realidad comienza en el 2007, en un viaje que hago con Carlos Costa a Brooklyn, ¿vale? Y empiezo a conocer una gente que accede a la música, en concreto al jazz, de una manera para mí absolutamente desconocida. Yo ya tenía 40 años, ¿eh? Sí. No era un Tú niño. eres del momento Real Book. Efectivamente. De los 251. Efectivamente. De lo clásico. De lo clásico, exacto. Y de repente vas al SIM. Exactamente. De un laboratorio que, por cierto, te vendría genial porque tú siempre has sido un poco doctor bacteria, ¿no? Efectivamente, sí. Nos reímos porque ese fue tu primer nombre artístico y que siempre y en la intimidad te he echado en cara que lo desperdiciara porque me parece un nombre maravilloso. Sí, está espectacular, ¿no? sí, está Doctor espectacular. Bacteria, siempre ahí en el laboratorio investigando. El SIM efectivamente marca un antes y un después porque te das cuenta de que hay otra manera de acercarse a la música y que sorprendentemente lo descubre. Yo qué sé, después de 20 años metido en el mundo, ¿no? Sí, además que es un palo, es decir, yo recuerdo mi primera conversación, yo conocí a Tim Berne, al saxofonista, de sus discos, ¿no? De sus partituras, de sus cosas, pero es que lo tuve frente de mí mucho tiempo. Entonces, una de las cosas que le hice preguntar, la primera pregunta, que me da un poquito hasta de vergüenza, pero le decía, ¿qué estándar estudias tú? Para tocar así. Vamos, ¿qué cancioncitas te sabes tú? ¿Qué te sabes? Sí. Sí. Y él me dice, yo no he tocado nunca un estándar. O sea, me temblaron las piernas. Bueno, para quien nos esté escuchando y no sepa de lo que hablamos, estamos hablando de un estándar de la música moderna norteamericana, que es un estándar de jazz y que son las canciones tan bonitas que se hacen en los musicales. En los musicales y en las películas de Hollywood, ¿no? Efectivamente. O sea, estamos hablando de, pues yo qué sé, de Over the Rainbow. Over the Rainbow, por ejemplo, All the Things You Are, Los Días de Vino y Rosa. Hay tantas canciones preciosas todas ellas, que ¿no? tienen que ver con películas. Sí, claro. Sí. Y habitualmente el proceso para conocer el lenguaje del jazz, el norteamericano, pues eso, ir conociendo canciones. Tú imagínate que quieres tocar bolero, pues te aprendes el repertorio entero de Los Panchos, ¿no? Porque fue lo que hicieron ellos. Porque fue lo que... Los afroamericanos en los años 40 comienzan, entiendo yo, por lo menos así lo entiendo yo, una manera de decir, yo también sé tocar eso, y mira cómo la vuelta que les sé dar a All the Things You Are, y ves a un saxofonista tocando All the Things You Are a toda mecha, cuando en realidad la canción no hace sino bla, 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 y lo ves al tipo... Bueno, pues fue una manera de reivindicarse. Efectivamente. Y de crear lo que luego se conoció como el bebop. Efectivamente. Y a partir de ahí, ¿no? Y claro, y eso... Pero claro, esa era tu escuela. Efectivamente. No, a ver, yo pensé que esa era la escuela. Bueno. A ver, no había otra manera de tocar música. Efectivamente. Que fuera jazzística o como sea, ¿no? A mí al sí me lleva la curiosidad de que yo recuerdo cuando Tim Berne sacó sus partituras en internet, yo se las compré, ¿vale? Entonces yo escuchaba sus solos e intentaba sacar la armonía sobre la cual él improvisaba. La pregunta del millón es, ¿pero tú entendías esas partituras? Porque esas partituras no son al uso. ¿O sí? No, esas todavía eran con do, re, fa, sostenidos, bemoles, sí. Vale. Era la escritura de Tim, toda la vida. Absolutamente tradicional, vale. Sí. El contenido no, pero la manera de la gráfica es exactamente súper tradicional. Entonces, claro, yo decía, pero qué acordes, sobre qué arpegio está tocando este hombre. No sabías, lo transcribía y no sabía qué armonía ponerle encima. Entonces, cuando compré sus partituras, recuerdo que me subió el cartero a mi casa un sobrito amarillo con su dirección de Brooklyn. Abro el sobre, me voy directamente al tema que yo quería, me voy a la parte de los solos, porque Tim compone así con 7 o 8 páginas, me voy a la parte de los solos, que es la única que me interesaba, y había un solo compás que decía ad libitum. O sea, lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana, primo. Y tú te gastaste un dinero. O sea, pero vamos a ver, lo que dé la gana, ¿quién? O sea, porque él me manda las partituras de todo. Claro. O sea, ad libitum. Todo el equipo. Pero claro, si tú escuchas ese... Estamos hablando de bajo, batería, guitarra, en esa época, saxo. Fíjate que estaba Craig Taborn a los teclados y piano, Mark Ducré a la guitarra, Tom Raney a la batería, estaba Tim al saxo, cuarteto. Sí, cuarteto, no me acuerdo. Sí, suena... Pero para todos era el mismo compás. El mismo, ad libitum. Era el disco Science and Friction, que es una especie de juego de palabras, homenaje a Ornette Coleman. Y... claro, yo decía, a ver, pero todo el mundo está tocando lo que le da la gana. Pero ¿cómo se pacta? Entonces, para yo quedarme tranquilo,
dije, a esto tuvieron que haber 6 meses de ensayo, ¿no? O de grabación. Entonces, bueno, pues con esta información en mi cabeza yo me voy a Brooklyn, nos vamos a Brooklyn y tal. Entonces a Tim, la segunda pregunta que le hago es precisamente esta. Oye, ¿cuánto tardaste en grabar Science Friction? Y me dice, a ver, Marc Ducret se llamaba, llegaba de Francia, él es francés, cuando se vivía en Francia. Llegó por la tarde, hicimos el check sound por la mañana y al día siguiente Marc Ducret se iba a Turquía. El disco fue grabado en una sesión de 5 horas, sin previo ensayo. Sin previo ensayo. Papeles, todo el mundo leyendo. Y eso te aclaró la idea. No, eso me mató. Eso ya yo recuerdo que fui con él. Es que recuerdo mucho los paseos del metro, ¿no? Uh-huh. De Brooklyn a Manhattan, que es donde nos estábamos quedando Carlos y yo en un hotel. O sea, es que no entendíamos nada. O sea, pero ¿qué está pasando aquí? Pero esto es un universo absolutamente paralelo al que nosotros habíamos vivido. Uh-huh. Absolutamente paralelo. Y después las reuniones, por ejemplo, con Ralph Alessi. Estamos hablando de un trompetista que da clase en la Universidad de Nueva York, ¿eh? Y Ralph, bueno, son gente muy... Creo que ha estado en Tenerife. Ralph ha estado tocando en Tenerife, me parece. Claro, son gente que dices tú, tienen la solvencia demostrada, pero después Ralph decía, ¿por qué yo no toco tantos estándares? Decía, porque es la música que yo escuchaba en mi casa. Es decir, es la música que escuchaban mis padres. El propio Ravi Coltrane. Yo recibí clases también de Ravi Coltrane, del hijo de John Coltrane. Y contaba lo mismo. Es decir, mi padre, obviamente, que vamos a hablar de mi padre. Mi padre era mi padre, obviamente, ¿no? Es uno de los grandes nombres del jazz en la historia ya. Pero yo no puedo seguir, no tengo por qué seguir la estela de mi padre. Yo tengo que buscar la mía, ¿no? Y entonces ahí fue cuando llegué a la conclusión de decir, ¿qué hago yo siguiendo una tradición? Que además yo ya... Que tú no escuchabas en tu casa. No escuchaba en mi casa, pero es que además yo no tengo posibilidad de actualizarla donde vivo. Claro. O sea, y siempre yo, que quizás a lo mejor me repito porque quizás yo lo haya contado incluso aquí, pero me hace siempre recordar a la gente que se fue en los años 50 canarios a Venezuela. Y entonces en Venezuela crearon sus grupos sociales de canarios con la cultura del canario, pero de los años 50. Los que regresaron en los años 80, cuando la cosa se puso y ellos vinieron con posibles y vinieron para acá, se dieron cuenta que España no tenía nada que ver, o Canarias no tenía nada que ver, ni las costumbres ni nada. O sea, la cultura había evolucionado y ellos seguían con la cultura de los años 50. Es decir, una tradición no se desarrolla de manera natural fuera de su hábitat, no tiene sentido. En España nunca tuvimos, en Canarias nunca tuvimos ese aspecto racial tan duro porque no teníamos esclavos, o sea, que no existía, el aspecto sociopolítico no existía. Y uno se empeña en escuchar un disco, que quizás ese sea el fallo, escuchar el disco y decir que tengo que sacar lo que dice ese señor, tengo que transcribir lo que dice ese señor. Pero es que lo que no sabemos es lo que quería decir ese señor. Lo que escuchamos es un resultado. Y además un resultado filtrado por una tecnología que tiene que ver también con la época. ¿Me entiendes? Es decir, donde antes no se podía microfonear por separado. Entonces, ¿qué hacías tú con el batería? El batería cogía y cuando estaba muy alto, tú le bajabas el volumen. No había, porque solo era el mismo micro para el batería que para el sax. Alejabas la batería, le decías, primo, ponte un poquito más para atrás. Y el tipo se alejaba y ya la batería se oía menos, ¿no? Entonces, claro, ante todo esto, ¿qué había de verdad en lo que yo estaba intentando encontrar? Pues poco. Había trabajo, pero había poco. Entonces toda esta gente, Tim, Ralph, toda esta gente, y son muchos, Mary Halvorson, a mí me ofrecieron la oportunidad de expandir mi lenguaje, que tiene más que ver conmigo, de poderlo desarrollar más donde yo vivo, ¿vale? Porque atendía más a un concepto de libertad mucho más amplio, que es el que conocemos tocando jazz desde el punto de vista formal, a través de una forma, ¿no? Y a partir de ese camino escucho la palabra improvisación libre, el free improvisation, que para los americanos, desde mi punto de vista, es algo diferente, ¿vale? Cuando llego a Canarias, otra vez empezó a buscar referentes en España de improvisación y conozco a Wim Massio.
Me cojo un avioncito, le toco en su puerta, oiga, usted no me conoce de nada, pero usted dice que toca esto, ¿qué es esto? Nos sentamos ahí, una paciencia grandiosa conmigo, y empezó a contar y ahí empiezo a aprender. Sí, cuidado. Y te enseñó con qué lo hacía. Porque esta es otro aspecto a tener en cuenta. Sí. No sé si con Wade exactamente es cuando tú descubres que con un ordenador el hombre está haciendo música. Sí, claro. Y me imagino que ese fue el segundo revulsivo. Y decía, espérate un momento. Entonces, no tengo que responder a los cánones establecidos, sino que además tampoco tengo que hacerlo en cuanto al instrumento. Sí. Aquello te dio un golpe en la cabeza. Durísimo. Metafóricamente hablando. Sí. Sí, porque hicimos una sesión para tocar un ratito con un guitarrista, Javi Pedreiro, un guitarrista de Madrid, con Wade y conmigo. Bueno, fíjate qué casualidad que terminaron después grabando un disco, pero bueno, eso efectivamente, un poquito más tarde. Sí, Ínsulas en el 2018. Ínsulas, efectivamente. Pues cuando nos vimos ahí, claro, a él lo veo con un ratón en la mano. Claro. Y tú buscando el piano, la guitarra, yo pim pam con la guitarra, un teclado. Claro. Y además lo que descubro es que su reactividad, digamos, es decir, su manera de reaccionar era más rápida que la mía con la guitarra. Un instrumento tradicional, lo bueno es que tienes que hacer así, pisa y suena. El ordenador tiene que estar, bueno, pues tienes que procurar que esos mecanismos los tengas a través de teclas, potenciómetros, cosas físicas, digitales, bla, bla. Que para más Henry lo has programado tú previamente, claro, en tu caso. Efectivamente, claro. Eso te has hecho un luthier electrónico. Claro. Esa sería la palabra correcta para mí. Sí. Y entonces, nada, pero en realidad casi a mí lo más que me interesaba era progresar con mi guitarra. No le hice mucho caso, o ninguno, al instrumento de Wade, ¿no? Hasta que Wade nos propone lo de Ínsula, ¿vale? El proyecto, lo que fue después un proyecto de Ínsula. Voy a contar que Wade, la primera propuesta, esto nos los hace yendo a tocar íbamos creo que iba Carlos también, ¿o no? Carlos creo que no iba. No recuerdo ahora si iba Carlos. Íbamos a tocar a Sevilla, en una gira que él había organizado que se llamaba Relay. Íbamos a Sevilla y en el AVE nos cuenta esta historia de las grabaciones de campo, hacer unas grabaciones de campo que tengan que ver con un entorno específico, en nuestro caso sería Canarias. Y él me propone al principio hacerlo con un timple. Él quería grabar un timple en Canarias. Con un timple. Entonces yo le escribo y le dije, me salgo fuera del proyecto, yo no quiero coger un timple. ¿Por qué un timple? Le dije, bueno, porque, y esto ya tiene que ver con mi idiosincrasia, digo, el timple es un instrumento maravilloso, pero muchas veces se ha utilizado como símbolo institucional, es decir, si no tocas el timple ya no eres canario. O sea, en ese momento pues no me apetecía pasar por esa historia, ¿no? No era tu lenguaje, no era tu instrumento, nada. Yo había tocado el timple una semana en mi vida, he tocado el timple. A lo mejor si tú hubieras hablado del laúd. Pues fíjate, al igual ahí me hubiera pillado más. Porque el laúd sí que tengo cierta nostalgia. Pero bueno, y entonces me dijo, no, hombre, no, si no era sino una propuesta. Y entonces yo ya estaba usando el ordenador, pero no estaba usando programación. Estaba usando un programa que conocemos mucho que se llama Ableton Live, en el que vas incrustando, digamos, instrumentos que no son hechos por mí y vas utilizando material de esos instrumentos, ¿vale? Entonces, en esa grabación me doy cuenta que me daba la sensación de estar como en un escenario, como si yo tuviera... No es el caso, pero imagínate que yo cada vez que quiero ir a tocar, entonces tengo que llevar un piano, un saxo, una guitarra y un pandero. Entonces, ahora me levanto, cojo el saxo, toco una cosita, suelto el saxo. Eso es un poco la sensación que me daba a mí con ese tipo de síntesis, ¿no? Trabajo con síntesis. Y cuando escuchas a gente que trabaja con este tipo de entornos, claro, yo escuchaba algo como unitario. Dice, yo eso no lo consigo. Entonces, en esa misma sesión, cuando acaba la grabación del disco, le dije a Wade, oye, ¿nos podemos quedar a hablar un ratito nada más? Le digo, ¿tú me podrías mostrar? Claro, desde el otro lado, yo nunca le había visto su instrumento. Pues yo siempre le había visto la parte de delante del portátil. ¿Qué es lo que haces con eso? Me empieza a mostrar. Él no me enseñó nada de Max MSP, sino me dijo, esto es lo que yo hago, y se puso a tocar y yo mirando. Eso fue un sábado. Yo el lunes ya estaba en Tenerife estudiando 8 horas diarias Max MSP. El domingo fue para venir para Tenerife, reflexión, y dije, no, esto es lo mío. Pero sí que es verdad que yo le pregunté, Wade, ¿cuánto has tardado en hacer esto? Y me dijo, 20 años.
Y yo le dije, yo no tengo 20 años. Tengo 20 días. Digo, yo tengo menos tiempo porque Way empezó casi con el comienzo de Max MSP, con las primeras versiones en los años 80, ¿no? Años 90 por ahí empezó él, me parece. Y yo necesitaba... Lo que pasa es que me veo de pronto, Alexis, siendo músico, teniendo una actividad profesional, pero no tenía instrumento. Entonces, claro, tuve que apretar el acelerador de una manera casi demencial para poder entender, además, porque Max MSP, cuando entiendes Max MSP en sí es un lenguaje. O sea, cuando entiendes el lenguaje empiezas a entender, pues mira, hay una lógica detrás, ¿no? De algorítmica, ¿no? Pero hasta que no entiendes esa lógica, estás 8 horas para un pitido. Perdido. Sí. Yo he estado 8 horas o 12 horas para que suene. Hombre, pero eso es injusto. No me digas que 8 horas para que suene eso porque no se entendería, pero pues te puedo decir, para hacer una programación y que... ¿no? Pues mira, te estoy engañando. En realidad la primera vez ni con 8 horas sonó. O sea, es que yo recuerdo hablar con Javi Pedreira, que en esa época también empezó a programar SP. Y se me tío, 8 horas para un pitidito. O sea, es que, claro... A este ritmo, cuando vamos a hacer algo. Claro. Yo creo Máxime que estamos hablando de alguien que se gana la vida profesionalmente desde hace años. Efectivamente. Bueno, en este caso con la guitarra, con la música. Efectivamente, ¿no? Claro, pues tú tienes que programar que aquello suba o baja. Tienes que programar que el programa se contacte con el ordenador, con la tarjeta de sonido. O sea, tienes que decírselo todo. Pero bueno, la pregunta clave es, ¿algo habría? Sí. ¿Y algo hay? Sí. Para que cambies la comodidad, o lo que ahora los snobs hablan de la zona de confort. Se venden libros y todo. Sí. Bueno, me parece muy bien. Sí. Tú preferiste salirte del Tiesto y meterte en el desierto con una cantimplora y poco más. Sí. Además, con la máxima... ¿Pero qué te aporta? Porque esa es la clave, ¿no? Mira, por un lado, las personas que estén escuchando esto, que sean programadores, saben lo que aporta la programación. Es absolutamente adictiva. O sea, yo no he tenido nunca el problema de una adicción de droga, pero es una cosa... ¿Pero por qué? Simplemente, y los psicólogos lo explican muy fácil, lo que te cuesta muchísimo cuando lo consigues, el cerebro te da una recompensa brutal. O sea, cuando yo conseguí el pitidito, después de 2 días, o sea, ese chute de adrenalina te da para decir, venga, pues ahora 2 pitiditos. Y ahora uno lo mando para la izquierda y otro para la derecha, para que veas. Y en este momento, ¿por cuántos pitidos vas ya? ¿Cómo es la cosa? ¿En qué momento? Del primer pitido hasta ahora, ¿qué ha pasado? A ver, cuéntame. Miles, porque en realidad todo esto va unido, Alexis, a un aprendizaje desde el punto de vista estético. Es decir, yo no sabía lo que era la electroacústica exactamente. Yo no sabía el recorrido que tenía la electrónica desde los años 60 hasta hoy. Esto te iba a decir que por favor puntualiza que esto no se inventó hace 2 días y medio, ¿no? Claro. Además, tenemos uno de los referentes, de los creadores de todo esto, tenemos a Ramón Sender, que fue un español, creo que fue el hijo del escritor. Raúl J. Sender. Sí, ¿cómo? No me acuerdo del libro, el campesino, Requiem del campesino español, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, y entonces él y Don Butclad comenzaron a trabajar sintetizadores, eso fue en el oeste de Estados Unidos, y en el este comienza Robert Moog, ¿vale? Y son, digamos, las dos estéticas diferentes de lo que es el sintetizador. Robert Moog lo convierte en algo más, digamos, comercial y le pone un teclado y entonces aparecen todos los grupos, estos Oasis, bla, todos los grupos estos con sintetizadores. Ahora le llaman, ¿cómo es? Pop, electronic pop o algo así. Pero bueno, eso ya es, imagínate, eso es tía desde Kraftwerk, o sea... Pero yo tiemblo porque cuando aparece la palabra, el término pop, eso es como un saco en el que cabe de todo. Lo que te puedes imaginar. Sí. Por cierto, en la novela a la que hacía referencia es Requiem por un campesino español. Año 1953. Exactamente. Ambientada, mejor dicho, en la Guerra Civil. En la Guerra Civil, sí. Efectivamente. Pues... efectivamente, entonces, esto hay una cultura, pero que además lo bonito de la electrónica es que ya entra en una época, Alexis, ya es post Segunda Guerra Mundial. Y entonces ahí sí que es verdad que empiezan a desaparecer un poquito los límites, por lo menos en la electrónica, de lo académico y de lo, digamos, underground o de lo que no es académico. Es decir, que todos empiezan a aportar de todo, la parte académica, obviamente,
pues tiene la posibilidad de comprar sintetizadores que salían pues $200.000, cosas carísimas. Pero la gente, a partir de que aparece la válvula, se empiezan a reducir los equipos y la gente comienza a hacerse sus propios sintetizadores muy rudimentarios y empiezan a investigar. Entonces hay una parte que es la parte académica, bueno, que nos ofrece una estética, y hay una parte que no lo es, que nos ofrece nos aporta otra manera de ver la electrónica. Ya con los portátiles de los años 90 no te digo ya eso, bueno, ya si yo recuerdo escuchar a Llorens Barber, hablaba de la inclusión del portátil, decía que es lo mejor que ha aparecido en la historia de la música, decía, porque se ha democratizado. Cualquiera piensa que uno de los programas que yo uso, Sony Pi, es gratuito. Yo tengo un Patreon porque hay algunos patrocinadores que le ayudamos a que el hombre siga programando y siga haciendo crecer el programa, ¿no?, de Samarón. Pero en realidad, si no quieres participar en eso, el programa es gratuito, y es un programa que viene de otro grande que se llama Super Collider, que es súper útil para trabajar a nivel profesional, ¿eh? No te estoy hablando de hacer cancioncitas en casa, ¿no? Con lo que al final ha sido un paso correcto, Sí. consensuado contigo mismo, con tu propia historia, y que te sitúa en este momento. ¿En qué instante? Si sacáramos una fotografía, ¿en qué instante te encontrarías dentro de este proceso? ¿Sigues todavía dando los primeros pasos? ¿Ya has dejado los pañales? ¿Has pasado de gatear y ya empiezas a caminar? ¿Ya incluso trotas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes tú más que estar? A ver, yo ahora mismo me empiezo... Mira, anoche, por ejemplo, hacía días que no trabajaba nada con mi instrumento, y lo abrí y... hay una sensación ya de familiaridad, Alexis. Eso es bueno, ¿no? Sí. Lo abres y dices, mira, aquí está el niño. Estás aquí, efectivamente. Es como cuando sacas después la guitarra, de 2 semanas sacas la acústica y dices, y te la pones en... Pues un poco estoy empezando a sentir lo mismo. O sea, esa comodidad de no ver solo dibujitos, que los he tenido que dibujar yo. Ya ver algo compacto, ¿no? Bueno, salvo que de repente te surja la necesidad de, oye, espérate que voy a recurrir al mismo ejemplo que pusiste antes, pero está claro que no estoy hablando de un pitidito. Sí. Oye, que me hace falta un pitidito nuevo, y entonces te vuelves a romper la cabeza. No, no sé cuántas horas. En eso sigo. No, eso es permanente. Ayer lo abrí precisamente por eso, ¿no? Porque escuché una cosa de un disco que no tenía nada que ver con la electrónica. Un disco de un contrabajista, y le escuché algo y dije, hostia, ¿y esto cómo lo podría yo reproducir este efecto? Vale, pues me fui al instrumento, pues no tengo nada. Y entonces abres, digamos, lo que es una página en blanco, ¿no? Y empiezas a escribir. Si pongo esto con esto, con esto, con esto, cuando consigues que eso lo tienes, decir, ahora cómo lo incluyo yo en mi instrumento. Eso es un trabajo largo. Decir, a ver, pues cuando pase esto, pues, mi idiosincrasia en cuanto a instrumento, como yo vengo de un instrumento que es una sola pieza, la guitarra es una sola pieza, yo necesito sentir que todo, aunque sean módulos separados, todos tienen una conexión. Todos tienen una conexión. Y yo puedo hacer que afecte uno al otro, de alguna manera. Y para eso los números son maravillosos. ¿Cómo arreglas la parte orgánica? Porque, claro, una guitarra es madera, huele, se toca, vibra en el pecho. ¿Cómo te llevas con un teclado y un ordenador que está ahí? Pregúntaselo a mi mujer y a mi hijo. ¿Por qué? Porque toco a todo volumen para sentir esa presión en mi cuarto. O sea, suple el no tacto con el volumen. Claro. Porque es verdad que... Eso lo tienes que echar de menos. Sí, ¿no? sí, tú lo sabes perfectamente, que sentir pegado es un calorcito, es una cosa, guitarra, ¿no? sentir pegado un acordeón, sentir pegado un instrumento y sentir esa vibración en el estómago. Ahora estoy empezando a tener relación con algún antiguo amigo que se está dedicando, es acupuntor. Ajá. Y como él también fue músico y tiene mucha capacidad musical, pues quiere unir esos dos mundos y comenzar a probar cosas que ya hay libros incluso escritos, de gente que ha demostrado de cómo puede mejorar o cambiar la estructura de nuestras células a través de ciertas frecuencias, ¿vale? De nuestro cuerpo. Y con lo cual está constatado que ya no es solo el regustito, sino que de verdad que hay un efecto. O sea, ¿no te ha pasado que muchas veces pones música en un momento dado y dices, es que yo sé que esto es terapéutico? O sea,
yo sé que me estoy curando de algo porque estoy escuchando algo que es tan bonito o me llega tan adentro que pasa por encima de la razón. O sea, llega directamente al sentido, llega a la parte esa, al cerebro ese reptiliano que tenemos y no pasa por la razón. No te lo puedo explicar y seguro que tú lo has vivido porque sé que eres un melómano igual que yo. Y esa sensación de decir, joder, con esto no me puedo poner nunca enfermo porque esto es espectacular, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la sensación, un poquito de volumen. Me tiran la bronca, obviamente, pero busco el momento y digo, ¡brrr! Y entonces muchas veces trabajo así, ¿eh? ¿Y esta música también es terapéutica en ese sentido para ti cuando la escuchas? Sí, claro, absolutamente. Sí. Vamos, igual que un bolero. Sí, igual. Yo creo que hay momentos para un bolero, hay momentos para escuchar a los Platters, hay momentos para escuchar a Polanca, hay momentos para escuchar a Wade Macios, a King Cascone, a Manolo Rodríguez. A Manolo Rodríguez también. Hay momentos para escuchar de todo y hay momentos... Tengo una amiga, una compañera, Carlota Mantecón, que ya me decía siempre, bueno, espero que no se enfade que le cuente esto, ya me decía siempre, yo cuando por la mañana me levanto medio así, media rara, cojo y me pongo reggaetón y me pongo a bailar. Carlota Mantecón es bailarina, coreógrafa. Y algunas veces le he mandado un mensaje, digo, mira cómo funciona. O sea, te levantas por la mañana así como, pones algo de reggaetón, y hostia, qué guapo, ¿no? Como un café musical. Efectivamente, ¿no? Y ya como que el cuerpo, es verdad que nos afecta el ritmo y la tímbrica, que son mis dos grandes preocupaciones, nos afectan físicamente en el cuerpo. La tímbrica y el ritmo, las dos cosas. El ritmo, nosotros solo somos parte de la humanidad, es ritmo. O sea, la humanidad se mueve por ritmo. Nuestro propio cuerpo se mueve por microrritmos y muchas veces cuando entramos en un conflicto con nuestra propia vida es porque entran en conflicto esos ritmos. Muy sencillo. Tú quieres ir más despacito y a ti te obligan a ir más rápido. ¿Vale? No estoy hablando de nada muy filosófico, es algo muy sencillo de entender, ¿no? Y es verdad que cuando eso pasa hay un choque. Aparece el estrés. Aparece el estrés, el bloqueo, la colisión. Y cuando hablas con esa gente que tiene la suerte de medita no sé cuánto tiempo y no sé cuánto y tiene todo eso súper estable, ¿no? Es verdad que te hablan siempre de esa y te hablan mucho de ritmo. Ahora mismo acabo de leer un texto de Henri Lefebvre que se llama Ritmo Análisis. Estoy hablando de mitad de los años 50 de 1920, del siglo XX. 1950, por ahí. Y hace un análisis de 100 y tantas páginas o 200 páginas sobre el ritmo. Y es espectacular. El ritmo de cómo funciona la sociedad, de cómo puedes analizar una sociedad a través del ritmo. ¿Cuántas veces salen los niños al recreo? ¿No? Y analizas a tal hora se oyen los gritos de los niños, o sea, unido obviamente al sonido, ¿no? ¿Cuántas veces viene un camión a repostar a una tienda? Eso quiere decir que esa tienda que estamos consumiendo, que no estamos en una sociedad de retroceso económico, sino que gastamos mucho, consumimos y hay que reabastecer. Aparecen muchos camiones, con lo cual el ritmo, el flujo de tráfico de camiones que llegan a esa tienda crece. O sea, todo es ritmo, ¿no? O sea que... Y entiendo que es uno de tus puntos de partida. Absolutamente. Cuando te pones a... Y de llegada. Y de llegada. ¿Cómo que de llegada? Me refiero ¿Qué pretendes? ¿Controlar el tiempo? No, controlar. Ojalá. No, pero controlarlo no. Pero sí que es verdad que, es decir, cuando me siento a tocar en directo, el ritmo para mí y la tímbrica, pero el ritmo es... o sea, marcan, por ejemplo, empiezo a tocar. Cuando presenté Parametric Music, el ritmo de la pieza me lo marcó el público. Yo estaba un pelín nervioso. Y entonces dije, bueno, si no soy yo capaz, digamos, de tener una sensación natural de lo que es el ritmo de la tocata, de la actuación, que me la dé el público. Entonces yo empiezo a trabajar un material y desde que noto que el culillo de alguno se mueve, ¡plaf! Cambio de ritmo. ¡Pof! Cuando estoy en un lado y veo que... cambio, ¿sabes? Voy viendo la reacción del público. Acción, reacción. Así de fácil. Pero claro, funciona, porque simplemente lo que estoy haciendo es atendiendo a la necesidad del público, mientras no colisione con lo que yo tengo en la cabeza, obviamente, ¿no? Oye, ¿qué experiencia cuando combinas tu música con la danza? Maravilloso. Maravilloso. ¿Cómo fue la primera vez
¿Cómo ha sido la más esplendorosa y última? La última, la primera vez y la última te la puedo contar porque la recuerdo perfectamente. Por favor. La primera vez fue con la que acabé, con la que sigo durante mi apreciadísima Teresa Lorenzo. La primera vez que me invitaron fue en Numa Circuit, este es el festival que está ahora mismo caminando. Me invitan con una bailarina. Yo nunca había tocado con danza, pero yo no la conocía. Entonces, bueno, quedamos un día, nos echamos un café allí al lado del Guimerá, nos conocimos personalmente, hablamos, pues, vamos, de dos boberías, de ella. En ese tiempo recuerdo que me hablaba de la danza butó, que estaba un poco interesada en esa historia. Yo no sé en qué estaría interesado en ese momento. Yo todavía estoy hablando con la guitarra, ¿eh? Estoy hablando del 2000, no recuerdo cuándo fue, hace más de 10 años. Cuando te puedo contar, yo creo que eso tiene que estar grabado. O sea, yo entré en tal shock que yo me golpeé la cabeza con un slide. Pero físicamente. Físicamente. ¿Con un qué dijiste? Un slide es el cuello de botella ese que tocamos. ¿Vale? Okay, hacemos el slide. Vale, yo uso unos de barro. Especiales bueno, o sea, especiales, unos de barro que funcionan mucho mejor, el sonido es más grueso, ¿vale? Yo no sé si lo rompí. Yo creo que lo rompí, no te puedo mentir. Hombre, solo hay dos posibilidades, o se rompió eso o se rompió tu cabeza. No, mi cabeza y no la cabeza rompió. la tienes entera. Yo creo que rompí la vasijita esta, el slide. Llegó un momento de tal desborde energético. Pero en positivo. Sí, absolutamente. Estaba tan desbordado que ya no sabía lo que hacer. Buscaba algo, una respuesta a esa energía tan fuerte que nos pusimos. Eso lo eligió Teresa. Imagínate una habitación como esta, ¿no? Donde solo había un hueco y el público estaba por el otro lado, ¿sabes? No estaba en la habitación. Nosotros, el público nos veía como en una tele. O sea, yo he visto fotos, es precioso, se me veía a mí al fondo, con la guitarra en una esquinita, y ella utilizaba las paredes. Bueno, espectacular, verdaderamente espectacular. Y yo recuerdo cuando cuando acabó la actuación, vino hacia mí, se puso frente a mí y me cogió algo así en las manos y yo estaba temblando. Después comenzamos a trabajar, después al tiempo ella ya me comienza a llamar para hacerle obras para ella, ¿no? Ya empiezas a componer, profesor, para ella. Sí, y hacemos, no recuerdo qué obra era, no recuerdo si era Cuerpar o una obra era al principio. Y empezamos a trabajar, ya empezamos ya hubo una relación, digamos, más estrecha desde el punto de vista personal, de contarnos cosas, un poco para entendernos cómo funcionábamos nosotros. Y las últimas actuaciones han sido espectaculares. O sea, espectaculares en el sentido de que, Alexis, ver el sonido que tú creas personado en algo físico, es que es una sensación, es que contarlo no lo puedo contar. O sea, ver tu sonido que se mueve. Exactamente, porque además... Ver tu sonido. Ver mi sonido, efectivamente. Esa sería el efecto sinestésico. Ese sería el efecto sinestésico. O sea, ver el sonido moverse o no moverse, ¿vale? O quieto, o ver una figura. A mí me sigue pareciendo mágico que pase, porque te confieso que cada vez que nos vemos los dos para trabajar, necesitamos 4 o 5 horas para contarnos nuestra vida, porque necesitamos saber en qué punto personal estamos. De todas maneras, ya tú estabas apuntando maneras, porque a ti lo de la imagen es claro con la música, sí. lo pusiste de manifiesto en Trampantojos, por ejemplo. Sí. En ese disco en el que, a raíz de la inspiración que te provocaba un cuadro determinado, plan de un artista famoso, muy reconocido, tú le ponías música o lo expresabas o expresabas tu opinión. Efectivamente. Con tu música. Sí. Con la danza es la versión 2.0. Sí. Y además, como sé que hay una persona detrás de esa danza, después he trabajado con performance, con bailarinas, con Carlota, que te comentaba, hice algún trabajo con otra chica. Voy a quedar mal porque no me viene el nombre de ella ahora, perdón, que me disculpe, que ya sabe quién es. Bueno, pues eso. Y entonces la sensación es maravillosa. Y es una de las cosas que a mí me gustaría seguir haciendo, porque me da la posibilidad de ser yo 100%, ¿sabes? Aunque en realidad profesionalmente, digamos, trabajo para otra persona. Bueno, pero eres tú. Pero soy yo. Y además cuando suena el teléfono, no es que necesiten un guitarrista para acompañar, es que me llaman a mí. Incluso algunas les he dicho, ya no estoy con el ordenador, voy a tocar con otra cosa. A mí me da igual, que con que estés tú, tengo.
¿vale? Y eso a mí me da... Porque tampoco vale tu música solo. No. Porque tú no eres de los que le da la grabación y tú dale al play. No. Porque tu música... oye, que lo mismo me lo sale, has dicho. Sale más rentable. Seguro. Hombre, si te pagan bien... Yo tengo una anécdota de un festival y no voy a contar... No vamos a dar el dato. No, ni mucho menos. No voy a contar el pecador, pero voy a contar el pecado, pero no el pecador, ni mucho menos. Y la persona que me vino a asistir me dice, ¿y la guitarra y tal? Digo, no, la guitarra no la traje. ¿Y qué trajiste? No, el ordenador. Dice, bueno, tú eres esos de play y cobrar. Y, darle al botoncito y dame las perras, ¿no? Y ojalá porque... Pero no. Oye, se le debe quedar a uno cara de póker, ¿no? Cuando alguien tan alegremente resume o pretende resumir en una frase una experiencia vital tuya, en tu caso, pues con el caso de la música, ¿no? Valga la redundancia, pero una experiencia vital tuya, en realidad de toda una vida, pero como mínimo de los últimos 7, 8 años, ¿no? Y, o sea, todo ese proceso que me has contado, que has compartido con nosotros, de que si Nueva York, que si primero la guitarra, que si después el no sé qué, después que si el sim, que si viene, que si Wedding Massive, que si un avión para ir a preguntarle a un tipo en Madrid cómo es esto, bla, 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 todo eso, que son años, horas, dinero, comederas de cabeza, me imagino, ¿no? Quitarle tiempo a la familia. Bueno, eso es muy importante. Por descontado, ¿no? Desde luego. O sea, y alguien te resume, tú eres de esos que le da a un play, o al botoncito, ¿no? Se te debe quedar cara un poco de decir, bueno, pero... O sea, además esto es 5 minutos antes de subirte a tocar, ¿eh? Sí, por darte ánimo, ¿no? Por ambientarte, ¿no? Esto era precisamente con Teresa, ¿no? Y el productor escuchó ese comentario incluso. Me lo tuve que tragar porque no quería entrar. La ignorancia siempre ha sido muy atrevida. Demasiado atrevida, claro. ¿no? Y en un espacio pequeño como este eso se nota mucho más todavía, ¿no? Sí. Porque ¿qué hubiera sido de ti si hubieras estado en... Que no digo que estar aquí sea malo, ¿no? Todo lo contrario, y menos que lo diga yo. Pero sí hay que reconocer que esto es un espacio que ahora cada vez menos, pero hace 15 años, 10 años, 20, era muchísimo más limitado. Y si tú hubieras estado en un espacio, ya no digo Nueva York, puede ser París, puede ser Londres, puede ser Barcelona, Berlín. La cosa hubiera sido muy, muy, muy distinta porque tu recorrido hubiera sido otro. Aunque entiendo que lo mismo miras hacia atrás y no cambias nada. No, cero. Yo no cambiaría eso. Ahora, con este proceso que me habías dicho, que fuiste tú el primero que lo empezaste a comentar, es verdad que una de las conclusiones es que no hubiera cambiado nada. Y menos el sitio donde vivir, ¿eh? Si es verdad que cuando eres más joven y habiendo estado, pues, olifiando un poquito lo que pasaba en Los Ángeles en los 90, lo que pasaba en Nueva York, decís, joder, si yo viviera... ¿no? Berlín, que es otro punto, un centro neurálgico también de este tipo de cosas. De todas maneras, tú te fuiste a Los Ángeles. Sí. Y a lo mejor con la intención, quién sabe si de quedarte hasta que llegaste allí, echaste de menos a esto de aquí y a las personas sobre todo. Obviamente. Y dijiste, mira, pues va a ser que Los Ángeles no. No. Y si no era Los Ángeles, que era lo más parecido a Canarias, pues Los Ángeles sales en camiseta en febrero igual que aquí. Sí, bueno, pasa que allí lo mismo te mete un tiro, que pues no te detienen. O exactamente, sí. Casi me pasa. Hay ciertas diferencias. Sí, hay ciertas diferencias. ¿Cómo? Casi me pasa. Sí, tuve algún problema con la policía. Sí, porque además tú allí eres un latino. Vamos, sí. En Los Ángeles eres latino. Sí. Y el latino no distingue de qué país. En los años 90, yo no sé si existe ahora, pero estaban las gangas. Las bandas. Las gangs, sí, las gangs latinas. Pues sí, se acaban están en España. Y además las latinoamericanas. Bueno, verdad, se exportó, exacto. Sí, bueno, pues estaban las gangas, estaba la policía y después estaba toda la parte afroamericana. Y después estaba Manolo Rodríguez con su guitarrita que iba al Musician Institute. Lo más escondido posible para que ningún afroamericano con mono de crack te metiera un tiro o un policía te detuviera por una tontería y te diera 4 cachetadas. O sea, pasé de todo. Yo nunca había visto una pistola en mi cabeza y noté el frío en mi cabeza, sí, de un policía. No me digas. Sí. Pero una pistola en la cabeza, sí, una pistola en la cabeza, sí, se asustó porque éramos españoles.
Era yo el único canario y unos chicos de la península, íbamos al cine. Íbamos a Broken Arrow, se llamaba la película, una película de John Travolta. Y yo vivía por debajo del Paseo de la Fama, donde está el Teatro Chino. Sí. Yo vivía por debajo. Entonces íbamos al cine y entonces este señor estaba cacheando a un chico latino, ¿no? Le estaba poniendo las bridas esas, las esposas, ¿no? Entonces ahí suelen ir 2 policías. Esta vez no sé por qué solo había uno. Nosotros íbamos caminando por la acera y no nos cambiamos de acera porque cambiar de acera era como la avenida 3 de Mayo, era como cruzar. Entonces, seguimos por delante. Este señor se asustó, sacó la pistola sin decir nada, apuntó a la 100 y mientras pasábamos el roce de la pistola. Nadie dijo nada, ni ellos, ni él, ni nosotros, nada. Cuando pasamos, el señor guardó la pistola y nosotros seguimos al cine. Los 4 blancos como cartas. Yo no me enteré nada de la película. Yo dije, se me acaba de poner una pistola a la cabeza. Claro, hombre, también hay que ponerse en el lugar del policía, sí, ¿no? Ellos nos cuentan esto también. Claro. Hemos escuchado, porque a nosotros nos entraron en casa con pistolas, Cañón, los recortado. mosquetones estos y tal, y entraron como los... Mosquetones, no. No sé. Los mosquetones son de... esos bichos grandes. Las escopetas de cañón recortado. Esos que llevan ellos en la tal. Entraron en nuestra casa para disolver una fiesta que teníamos allí. Mosquetones son de la guerra de secesión. A mí me parecían mosquetones. Yo creo que algunos lo vi con la pólvora. Tú no te muevas, que espera que la cargo. Pero eso no eran policías, ¿no? Eso eran policías. Sí. Eso también eran policías. Eran policías. Entonces buscando a alguien o algo. No, a nosotros, a cerrarnos la fiesta. Era nuestra casa. Sí, pues así sería la fiesta, ¿no? No. Bueno, a ver, sí, éramos todos latinos. Es verdad que los suecos a las 11 de la noche, tú sabes, se van para casa. Y ya para ellos se acabó la fiesta. Pero los latinos, o sea, había peruanos, mexicanos, españoles en nuestra casa haciendo la fiesta y nosotros éramos de hasta las 7 de la mañana, ¿no? Los viernes, que los sábados no estudiábamos. Pero eso te iba a decir que tú habías ido a estudiar, ¿no? Por sí, ¿no? pero Okay. había una tradición que era el viernes a las 11 de la noche acabábamos de estudiar y nos íbamos a un liquor frente y comprábamos muchísimo alcohol y hacíamos una fiesta. Pero claro, solo venían latinos porque empezaba a las 11 de la noche. Entonces tú invitabas a un suizo y te decía, a las 8. A las 8 estoy en la escuela, estoy estudiando, ¿no? Y entonces ¿cuándo va a ser la fiesta? ¿No? Empieza a las 10:30, a las 11. ¿Sabes? Entonces, claro, éramos todos... y entonces entró la policía y le dijimos, hombre, nos parece un poco exagerada la entrada. Porque nosotros somos estudiantes, hay un poco de alcohol, no había obviamente ningún tipo de otra droga y nos vamos a dormir ahora mismo, o sea, no va a pasar absolutamente nada. Y entonces ellos nos decían, claro, pero tú imagínate que, dice, nosotros hemos entrado en fiestas de niños de 12 años, drogadísimos y con pistolas. Dice, entonces nosotros entramos, o sea, era los Swatch. ¡Guau! ¡Ping, pum! ¡Plum, plum, plum! Y dice, chacho, tranquilice, que no vamos a dormir ya, si ya nos cortaron el rollo ya. Chiquita fiesta. Era absolutamente surrealista. Pero ellos nos decían, claro, que nosotros estamos acostumbrados a que aunque tengas 12 años, como te veamos un gabán grande, es que la cargamos directamente. Ya, vale, porque ya están... la violencia se retroalimenta. Ahí te das cuenta que cómo la violencia se retroalimenta unos a otros, ¿no? Bueno, volviendo al tema que nos ocupaba, Fantástico. que mirando hacia atrás, tú no cambiabas nada. No, absolutamente Con nada. las cosas buenas y las cosas malas, que también las ha habido. Sí, muchísimas, sí. Sí, pero de verdad que no. Ahora, Bueno, muchísimas. Ha habido así. Tú mismo lo has dicho, o sea, vivimos en un sitio donde es verdad que hay cosas muy buenas y hay cosas que por la lejanía de ciertas cosas todo nos parece. Hoy en día, precisamente, yo trabajo en la Escuela de la Laguna en un departamento moderno. Ahora mismo ya no solo doy clase de guitarra, sino también de medios electrónicos. Y entonces me doy cuenta que la relación con el instrumento ya no es solo diferente, sino la relación con la comunidad musical también es diferente. Porque todavía es complicado que tú aparezcas a una jam session con un portátil debajo del brazo. ¿Me entiendes? ¿Pero tú has ido a una jam session? No. Oh, mira, se me acaba de... No. Oye, pues eso me sonó bien. Las haylas están haciendo. A ver las haylas. A ver las haylas. ¿Pero con electrónica? No. El que quiera llevar electrónica que lleve. No, claro, a sí. eso me refería, pues estaría bien eso, ¿no? A ver. Eso está por ahí también pululando. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira la carita que has puesto. Eso es que lo tienes metido en la cartera. Eso y alguna cosa más, sí. Sí, que eso es un poco lo que te iba a decir, que lo que me estoy proponiendo con tranquilidad y muy poquito a poquito, paso a paso, es ir ayudando a generar una pequeña comunidad con algún acto,
con gente que se pueda reunir a través del laptop simplemente, y que empecemos a normalizar eso que en otras partes del mundo desde los años 90 está absolutamente normalizado. Sí. Pero que también entiendo que es perdona, Alexis, Sí. y ya acabo, pero también entiendo que ese es el cambio, por lo menos en mi cabeza, que entiendo que eso es normal, que ese prejuicio exista. Pero en mi responsabilidad también está, o parte de mi responsabilidad como artista está, en decir que se puede hacer con ciertas garantías, ¿vale? Y eso no solo yo, sino todos los que trabajen con laptop nada más, con portátiles. Decir, bueno, no es tan raro. No es tan raro. Oye, tienes que procurar que en la primera jam session en la que se incluya la electrónica, la toques tú o no, mejor que la toques tú, que vaya el productor el que te hizo el comentario, que se encargue de producir el espectáculo. El técnico de sonido. Sí, para decir, el técnico de sonido, el productor Sí, no. sí. El técnico de sonido para decirle, mira, ahora ya somos dos los que vamos a tocar y vamos a cobrar igualmente, ¿no? Es que... En plan broma. No me tires de la lengua. Pero mi idea en un futuro ya más, me imagino que será lejano, y quizás esto lo cuente aquí un poco como decimos nosotros, boca chancla, y no pase nunca, pero es hacer una orquesta de laptops. Eso me lo tienes que explicar. Por eso he ¿Una orquesta? guardado un respetuoso silencio. Imagínate, 7 portátiles tocando en directo. Y ya está. Igual que haces una orquesta de guitarra. Y la partitura, un compás que ponga ad libitum. No, la partitura puede ser un TP-Link donde todos nos conectemos a Ethernet y estemos todos sincronizados a través de una red local. No. Esa es la partitura. Eso suena, Está guapo, ¿eh? Eso suena bien. Eso suena guapo. Me acabo de gustar eso. Estoy ahí dándole vueltas, sí. Eso, Sí, porque tenemos la posibilidad de sincronizarnos por si queremos generar, por ejemplo, algo rítmicamente, digamos, con beat. Eso ya se puede sincronizar a través de una wifi local que creemos nosotros, o de un cacharrito donde un puerto de estos de Ethernet donde todos nos conectemos, por ejemplo. Ajá. ¿Y qué sonaría? ¿Qué se escucharía? Pues yo espero que... Hombre, no pretendo que lo hagas con la boca porque eso sería imposible. Pero sí que sonaría, no sé. Pues no lo sé, no tengo ni idea, porque al final de lo que se trata es de sonaría pues según el que esté detrás de cada portátil. Porque eso no se ha hecho. Existe una orquesta de laptop en Stanford. Bueno, pues vaya sitio, ¿no? Sí, claro. Por algo será, ¿no? Sí. Yo los sigo bastante. Ellos están más dedicados a la parte gestual. Es decir, usas la cámara la propia cámara de tal, y la gestualidad, el cambio de luz que recoge la cámara o una webcam, ¿no? Lo que fuera. Eso lo traduce y eso... O sea, el ordenador interpreta los cambios de luz. Claro, el Max MSP tiene una librería que se llama Jitter, que es dedicada a la imagen. Entonces esas dos librerías se pueden unir. O sea, que tú te pones a bailar, así a lo muy cutre. Sí. Tú te pones a bailar delante del laptop, delante de la cámara. Sí. Y el ordenador que previamente tú has programado, efectivamente, lo hace música. Sí, claro. Lo hace sonido, lo hace sonar. Eso ya en el fondo lo hicimos hace un montón de años. A 4 o 5 años me invitó Rubén Askenar, un compositor bastante conocido, vive en Inglaterra, pero es de los Realejos, vamos. Rubén quiso hacer algo así y la gente se hizo en un sitio que se llamaba El Solar, aquí en Santa Cruz, y la gente cuando pasaba por al lado de las cámaras, la música se convertía en una cosa, y yo coloqué unos micros de contacto, en el fondo es analógico, cuando la gente los pisaba, activaban yo cuando eso no estaba con Max MSP, Rubén sí, y yo estaba con el Ableton, pero cambiaba parámetros y sonaban cosas. Sí, o sea que no es nada nuevo esa reacción. Bueno, yo he visto cómo en realidad puedes vectorizar, ¿no? Puedes vectorizar todo el cuerpo y entonces pones un bailarín, pero grabas el movimiento. Y entonces cuando quitas el bailarín y se queda solo el movimiento. Y ese movimiento lo puedes, cambiando el vector, cambia también la música. O sea, Avatar. No sé, un poco como se hizo Avatar, pues por ahí van los tiros. Te escucho hablar, Manolo, y tengo la sensación de que empezaste dentro de un redil donde había un rebaño considerable de música, vamos a decir no músicos, sino de música, que no me malinterpreten con esa expresión,
Y de repente, en algún momento de estos últimos años, tengo la sensación de que has roto una valla y de repente estás como con todo un campo inmenso por delante, con unos pastos maravillosos verdes, me siento que puedo ir a donde me dé la gana. Puedo subir, puedo bajar, puedo coger un hueco, puedo coger un globo y volar por arriba, puedo tirarme a un mar. O sea, no tengo que estar encasillado en ningún sitio. Yo estás como a tu aire, ¿no? Ad libitum. Al libitum. No, pero piensa que en realidad estoy en un entorno, que es una de las cosas que a mí me gusta, que tiene que ver con la presencia y con el presente con el que yo vivo ahora mismo. ¿Entiendes? Te cuento, es fácil. La guitarra, yo le puedo hacer modificaciones, pero si hago muchas modificaciones deja de ser una guitarra. ¿Entiendes? O sea, la guitarra no la construí yo, no la inventé yo. Con lo cual, todo lo que yo cambie en la guitarra es una cosa que yo le añado, pero es una guitarra. La guitarra, en su esencia, no lo vas a cambiar, ¿vale? No creo que haya cientos de miles de luthieres queriendo cambiar la forma de la guitarra, sobre todo porque no se venderían. Y eso recuerdo que me lo dijo a mí Soman, el constructor, que lo conocí de casualidad una vez en Los Ángeles, y le preguntamos que por qué la Soman, al tal Thomann le preguntamos que por qué había hecho tipo Strato, y me dijo porque los dos mercados más convencionales, más que les cuesta más cambiar en el mundo son los de los coches y los de las guitarras. Si tú haces una guitarra que sea un poco rara, te costará mucho venderla. Yo no estoy en esa, estoy en un cacharro en el que ahora mismo, mientras nosotros estamos hablando, hay miles y miles y miles y miles de personas trabajando en mejorar eso. Y mañana, y pasado. ¿Y qué es lo malo de eso? Y por eso se cansan muchos compositores electroacústicos antiguos. Decía, es que yo hago una obra en los años 80, me guardo mi disquete. Entonces, yo recuerdo eso de escuchárselo a Gubaudulina, Sofía Gubaudulina, a la compositora. Decía, yo hice eso en los 70, me grabé la composición en un disquetito de eso. Y dice, y en los años 90 ni existía el ordenador para reproducirlo, ni encontré disqueteras. O sea, la composición se fue para el carajo. Yeah. O sea, no te sirve para nada. Entonces la mujer dice, bueno, pues me vuelvo al violín, hijo, me vuelvo al violín. Bueno, es tu caso, ¿no? Claro, entonces lo que te decía, que en este sentido estás ahí presente, tienes presencia en el presente. Y entonces tienes ese campo que tú hablabas, ¿no? A varios meses vista, ¿qué tenemos en la cartera? A varios meses vista es que ayer ya sonó el teléfono y ya un mes tengo un trabajo ahí con Carla Tomantecón, tengo 4 bolos en junio. O sea, vamos con la fórmula música-danza. Sí, música no. ¿Ah, no? No, es un... ¿Qué vas a hacer ahora? No, es un experimento de Carlota espectacular que ya lo hice en noviembre. Ajá. Y es que Carlota, esto en realidad lo estaba haciendo Luz Prado, una violinista, pero es de la península, y cuando ella no puede venir, pues le he hecho yo el espectáculo. Y ahora vamos a hacer 4 funciones de ese espectáculo. Se llama Esto no es una prueba de sonido. Y Carlota con un micrófono va desde usando el micrófono rozándose por todo el cuerpo con un mono de plástico, ¿vale? Hasta restregarlo por el linóleo, hasta acoplarlo en unos altavoces así de grandes. Y yo voy procesando todo lo que ella va tocando, voy haciendo que o suene de una manera o de otra según sus indicaciones. Tú trabajas lo que ella te manda. Efectivamente. O lo que ella produce. Sí, eso tiene un nombre que se llama Live Electronics, ¿no? Que es el proceso de otra cosa, de una fuente acústica en este caso. Vale, ya te veo que vas a estar entretenido. Sí. Disco, ¿tienes algún Parametric Music D por ahí? No, esperando? Espero que no. Eso No. Espero que no, dijiste. No, a ver, espero que no me salga la vena de esto, tengo que sacarlo, porque ya te decía... No, pero vamos, no es porque tengas que, sino que pregunto, ¿no tienes un disco ahí? No. Si alguien se ofrece a editarlo, yo... algún productor, yo estoy contento de sacarlo físicamente, que me encantaría, pero ahora económicamente no hay posibilidad. Vale. ¿Y qué más tienes? La creación a lo mejor de esa orquesta que estarás madurando y que te llevará meses y meses. Porque eso será un producto, o años, porque eso será el producto de lo que salga, digamos, del aula de medios electrónicos que tengo en la escuela. Vale. Y eso todavía se está gestando muy lentamente. Ya te comenté que eso, la relación con el instrumento, con el portátil, no es la misma que con uno tradicional. Entonces los tiempos cambian, los tiempos van mucho más rápido, pero cuando tú aprendes una escala en la guitarra, tú aprendes la escala en tu oído mientras las practicas. Lo malo del ordenador es que cuando escribes, toca la escala mayor, le das al play y la reproduce de la manera que tú le digas.
pero eso no quiere decir que tú sepas lo que es la escala mayor, ¿vale? O sea, tienes que hacer un proceso y para mí debe ser igual de lento que el instrumento. El instrumento tradicional es fruto del proceso de cómo hacemos los humanos las cosas o cómo las hacíamos, ¿vale? Porque ya se ve que no, ya hablo con un viejito, ¿ves cómo las hacíamos? Ahora ya se deshace de otra manera y es donde yo estoy, pero es verdad que el otro a mí me atrae mucho, el proceso ese de aprendizaje, del arpegio, del repertorio. A mí eso me sigue atrayendo mucho, escuchar una canción y sacarla. Ahora estamos, por ejemplo, con los alumnos, yo me he enamorado muchísimo de un disco, el último disco de Rosalía, y estoy enamoradísimo de ese disco porque desde el punto de vista del oficio es la perfección máxima. Pero musicalmente, incluso en las letras, está aportando algo totalmente diferente que en español no se había hecho nunca. Se había hecho en el rap americano, en el rap... y de hecho en el pop, estoy seguro que cuando traducimos ciertas letras son una verdadera estupidez. Y las estamos todo el rato cantando. Ahora, que lo digamos en español, no, eso es una... Ya, pero es que en inglés también decimos cada tontería cuando cantamos, ¿no? Entonces Rosalía yo creo que ha roto con eso. Y entonces con los alumnos estamos reinterpretando ciertas canciones y dándole la vuelta y buscando nuestra manera de verlo, ¿no? Ese proceso para mí sigue siendo súper bonito, súper bonito. Te siento entretenido, te siento en el camino y te siento con el objetivo claro como siempre, fundamentalmente. Me alegro muchísimo y enhorabuena por todo lo que has hecho hasta ahora, por lo que viene por delante, que luce muy atractivo. Y ojalá que lo lleves a buen puerto en su justo momento. Sí. No hay que adelantar acontecimientos. Sí. Gracias a ti por la invitación y por darle cabida un poco a este tipo de propuestas que son complicadas. También es verdad, incluso hasta demostrar, ¿no? En medios y esto, ¿no? O sea que te lo agradezco muchísimo. Bueno, la música electrónica tiene que tener el peso que tiene que tener y aquí ha venido para quedarse. Desde hace tiempo, pero en Canarias especialmente en esta década. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. A ti, Alexis. Estás escuchando Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que hayas disfrutado lo mismo o más que yo. Te dejo en compañía de Canarias Radio. Te espero en el siguiente Canarias Mi Mundo. Hasta entonces, cuídate mucho. Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández.